Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer otro vídeo de preguntas y respuestas. Como siempre os digo, por favor, si no estáis suscritos, acordaros de darle a la tecla para suscribiros al canal. Ya sabéis que es gratuito. Si queréis ayudarnos, en darle a la tecla de unirme o unirse, difundir la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban, darle al like en el vídeo también, por supuesto. ¿Qué más? Bueno, pues dejarnos preguntas, respuestas, comentarios, ideas en este o en otros vídeos. Cuanto más recientes es mejor para que los localicemos más fácil. Y intentaremos responderlas o comentarlas en estos vídeos de preguntas y respuestas en la medida en que podamos. Bien, gracias por seguirnos. Vamos a comenzar. Bueno, a ver, Nomo y Music nos dice, a ver, hasta que no entendamos que el futuro es cooperación, hasta que no se hable de cooperación en lugar de competitividad, no avanzaremos. El problema no es China, el problema es la clase parásita, el problema es el capitalismo. Bueno, vamos a ver. En un párrafo dices un montón de cosas y muy de fondo, ¿no? Vamos a ver. Eso, el fondo, creo que tiene razón. Es decir, estamos, sobre todo en los últimos 40 años, en una sociedad en la que la cooperación entre seres humanos a todos los niveles se ha intentado desprestigiar y debilitar al máximo, ¿no? Bien, yo sí creo efectivamente que la cooperación, hay que fomentar la cooperación entre los seres humanos a todos los niveles y aprovecharla al máximo, ¿no? Tanto a nivel social como a nivel económico en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito de, por ejemplo, de lo público, en el ámbito de la colaboración entre empresas, en el ámbito, por ejemplo, de las empresas cooperativas, etcétera, ¿no? Bien. Ahora, en lugar de competitividad, bueno, eso de competitividad quieres decir en lugar de competencia, ¿no? Vamos a ver, el que los seres humanos cooperen no es, digamos, contradictorio con la competencia. Es decir, porque claro, no hay una cooperación, ni nadie se plantea en ser una cooperación absoluta de los 8.000 millones de personas en el mundo. Los seres humanos cuando cooperan necesitan un horizonte para ciertas cosas a nivel de nación, por ejemplo, para ciertas cosas a nivel local, para ciertas cosas a nivel de empresa. Entonces, la cooperación a nivel local o a nivel de empresa, etcétera, significa de alguna forma que probablemente estas naciones o estas localidades o estas empresas, por ejemplo, en cooperación, van a competir con otras que están fuera de ese ámbito de cooperación, aunque esas otras también dentro de su propia lógica también fomenten la cooperación. Entonces puede haber entre dos grupos que internamente cooperen, puede haber un cierto nivel de competencia. O puede ser bueno, quizás que haya ese nivel de competencia, ¿no? Entonces, tanto la cooperación como la competencia son valores necesarios para la convivencia y para el progreso, pero hay que equilibrarlos, ¿no? Y si hay que recuperar el peso y aprovechar al máximo el potencial que tiene la cooperación humana en los distintos niveles, ¿no? Bueno, el problema no es China. Bueno, efectivamente, China en este momento no hay ninguna, creo yo, ninguna razón objetiva para pensar que es un problema. Es un país que se está desarrollando muy rápido, que ha sacado 800 millones de personas de la pobreza, que está avanzando tecnológicamente. Eso lo que es una oportunidad para todos. Una oportunidad porque nos proveen productos muchas veces más baratos, cada vez de mejor calidad, muchas veces mejores que los nuestros, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y también porque nos dan ideas sobre cosas que están haciendo bien y nosotros estamos haciendo mal, diciendo, bueno, pues igual habrá que aprender cada vez más de ellos, ¿no? Bien, entonces está claro que China no es el problema. El problema, cuando hay algo mal si hay algo mal, evidentemente, en la relación entre China y Europa, porque ellos tienen cada vez más fuerza y están mejor y nosotros cada vez peor, pues no, lo que tenemos que hacer no es
cuestionar a China, sino cuestionarnos a nosotros mismos, eso que estamos haciendo mal, ¿no? Y que eso son muchas cosas, ¿no? Ya hemos dicho, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, que, por sintetizar, desde el Tratado de Maastricht de 1992, todo ha ido mal en Europa. Prácticamente todo ha ido mal en Europa. Y la responsabilidad es, lógicamente, de alguien será. Bien, el problema es el capitalismo. Bueno, vamos a ver, ya los críticos del capitalismo desde el siglo XIX, pues en el ámbito del marxismo, del anarquismo, etcétera, reconocían el avance que en muchos aspectos el capitalismo suponía sobre el sistema anterior o sobre en sociedades sin un importante desarrollo productivo. El capitalismo tiene una enorme fuerza potencial para impulsar la producción de bienes y servicios, o ha tenido hasta ahora. Lo que ocurre es que, por un lado, tiene sus límites y, por otro lado, el capitalismo puede gestionar de muchas formas. Y, como tú dices, claro, hablas de la clase parásita. Efectivamente, el capitalismo está claramente parasitado recientemente, tanto políticamente como económicamente. Entonces, que necesitamos un nuevo modelo, ya eso lo dice todo el mundo. Lo dicen los críticos del modelo anterior, lo dicen las multinacionales, y lo que no vamos a desarrollarlo aquí, pero bueno, ese nuevo modelo puede ser un modelo distinto del actual, pero dentro del capitalismo, o puede ser que se considere que no es realmente ya capitalista, ¿no? Eso lo analizamos cuando hablamos de los posibles modelos de futuro, ¿no? Si os interesa algo de eso, pues ya lo profundizaremos. César Rodríguez, sobre el informe Draghi. Ya sabéis que es un informe reciente sobre el cual hemos hecho un vídeo sobre la competitividad europea, y realizado no por cualquiera, sino por Mario Draghi, que es una personalidad de primer orden en el ámbito político y económico en Europa. Entre otras cosas, ha sido presidente del Banco Central Europeo, ¿no? Bueno, no se puede tomar en cuenta la opinión de Draghi, dice César Rodríguez. Es parte interesada en llevarnos por el camino equivocado. Bueno, es parte interesada, evidentemente. Su historial y sus relaciones están muy vinculadas a los intereses corporativos en Europa, ¿no? Entonces, bueno, es parte interesada, digamos, en defender los intereses corporativos. Esos intereses corporativos en ocasiones pueden ser coherentes o compatibles con los intereses generales, y en ocasiones no. Ahí está el problema. Porque recientemente, en las últimas décadas, da la impresión de que, vamos a ver, los intereses corporativos siempre han tenido un peso importantísimo en Occidente, pero ha habido históricamente como una cierta confluencia de lo que les interesaba a esas grandes corporaciones y de lo que interesaba a la gente, ¿no? En cuanto al desarrollo económico, etcétera. Mientras que en los últimos 30, 40 años esa coherencia se ha roto. Los intereses corporativos están no solo, digamos, destruyendo los países colonizados, etcétera, sino que llevan 30 años destruyendo Europa y Estados Unidos también. Bien. Ana Ventura dice que le gusta esa expresión, tecnologías supuestamente verdes. Sí, porque, bueno, pues hay mucha literatura alrededor de ese tema de las tecnologías verdes y hay mucha instrumentalización, ¿eh? Se ha intentado, de alguna forma, seguramente fanatizar a la población europea en particular, porque en otras regiones del mundo las cosas no se ven así, fanatizar a la opinión europea alrededor de este tema del catastrofismo climático, de este tema de las políticas verdes, y esto se ha instrumentalizado pues para distintos fines, fines de manipulación social, fines de acumulación de recursos, sobre todo a través de la captación de recursos públicos para financiar proyectos de interés de grandes corporaciones, ¿no? Muchos proyectos de esos fracasados, pero que aunque fracasen, son rentables para las compañías que entran en ellos gracias al dinero público, que les asegura la rentabilidad. Que no siempre ocurre, pero muchas veces sí. A ver, Valeria Otaño. Vamos a ver.
Nos dice, el poder económico mundial se está quedando con toda la riqueza del planeta. Estoy en Argentina y el saqueo es brutal, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay muchas referencias de este tipo con respecto a que en distintos países hay estrategias de los grandes inversores para quedarse con bienes públicos, con bienes de las familias de economías modestas, etcétera, ¿no? Bueno, pero es difícil hacer un balance global de lo que está sucediendo sobre este tema en el conjunto del mundo, sobre todo en Occidente, ¿no? En América en su conjunto y en Europa, ¿no? Es difícil hacer un balance global. Esto está sucediendo en distintos ámbitos, ¿no? En bienes públicos, en agricultura, en muchos sectores, ¿no? También era llamativo en este sentido, dentro de esta propuesta del Foro Económico Mundial, es decir, de una parte muy importante de las multinacionales, de avanzar hacia ese modelo de capitalismo inclusivo, capitalismo de partes interesadas, en el que una parte de esas estrategias apuntaba algo que fue muy llamativo, que esto que decían, en el 2030 no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Y se estaban refiriendo a su estrategia, y decían que va a ser muy positivo para los seres humanos en general que los bienes de consumo duradero pasen a ser propiedad de las grandes corporaciones, ¿no? Porque los demás los compraremos por uso, pagaremos por ellos por el uso, por alquiler, etcétera, pero la propiedad quedará en las grandes corporaciones, ¿no? Bueno, y esto independientemente de esa pequeña utilidad, digamos, de que no pagamos durante toda la vida del producto, sino solo por el uso, pero al final vamos a tener el producto, hay que pagar, alguien lo va a tener que pagar de una forma u otra, porque la base conceptual prevé que la rentabilidad final sea mayor para las empresas que son titulares, que mantienen la propiedad de estos bienes, con lo cual de una forma u otra lo vamos a pagar o vamos a pagar más. ¿Esto qué significa? Pues también una transferencia de poder inmensa, ¿no? Porque claro, si los bienes de consumo duradero están en manos de las corporaciones, significa que nosotros efectivamente no tenemos nada, no tenemos vivienda, no tenemos coches, autos, no tenemos muebles, no tenemos electrodomésticos, la propiedad de todo esto es de otros, con lo cual si tenemos un problema con los ingresos, por ejemplo con el salario, vamos un momento al desempleo, es que no tenemos ninguna cobertura, nos quedamos en la calle, porque no tenemos nada. Bueno, simplificando. Bien. Vamos a ver. Mario Arturo Martínez Nieva nos dice, en relación también con el informe Draghi, ¿no? Nos dice, con esto se concluye que vuestros análisis anteriores sobre Europa eran acertados. Bueno, lo cierto es que el informe Draghi efectivamente nos da la razón en muchas de las cosas que estábamos diciendo, ¿no? Y nos dice, y confirmado por uno de los culpables, el mismísimo Draghi. Más aún cuando no ve una posible salida en vista al dineral que van invirtiendo en la industria armamentista. Bueno, efectivamente es que el propio Draghi dice que uno de los problemas económicos que tenemos ahora es que vamos a destinar muchísimos recursos a gasto militar. Uno de los grandes problemas económicos que tenemos. No lo cuestiona, evidentemente, porque Draghi no cuestiona absolutamente nada de los intereses corporativos, ¿no? Pero bueno. Valeria Otaño. El informe Draghi me parece una falta de respeto a los ciudadanos, dice. Con mi elemental conocimiento cualquiera lo podría haber hecho. Bueno, pero luego de las referencias que dijo Adrián me queda mucho más claro. Saqueo a la población y derrumbe de las naciones. Bueno, la verdad es que, yendo al fondo de la cosa, de las cuestiones, la economía en realidad es mucho más sencilla de lo que parece, ¿no? Y en este caso, pues teniendo en cuenta una serie de variables, decimos, la primera, que Europa ya parte de una situación de estancamiento de 20-25 años, y no solo una situación de estancamiento, sino con unas hipotecas crecientes frente al futuro,
como es el hundimiento demográfico por un lado y el sobreendeudamiento por el otro. Bueno, pues si a esa situación le añadimos las políticas que se han adoptado, disparatadas políticas que se han adoptado en los últimos años, como esas, ya digo, políticas supuestamente verdes, el corte con la energía barata rusa, el desacople con respecto a China, el incremento del gasto militar, pues evidentemente, pues si partimos de cero y encima hacemos todos esos disparates, pues ya sabemos que bien no vamos a acabar, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues es bastante fácil de interpretar lo que está sucediendo y lo que Draghi en definitiva reconoce. Bien. DCIW 9GT. A ver, si no se hacen políticas para acabar con la usura residencial y la especulación de la vivienda, no se va a remontar en natalidad, porque sin vivienda barata y accesible no hay emancipación ni parejas que tengan niños. Bueno, ese es un aspecto importante, ¿no? El de la emancipación. Yo creo sinceramente que más importante es el del tiempo, ¿eh? Es decir, el de la disposición de tiempo libre. Los jóvenes con uno u otro nivel de renta están agobiados de tiempo. Entonces, el tener hijos para ellos es una carga insoportable si la comparamos con la que era para nuestros padres, en la que la mitad de la familia estaba dedicada a eso, ¿eh? Al trabajo doméstico. Entonces, hay un salto, ya lo hemos explicado, para los que nos seguís desde hace tiempo lo sabéis, en el momento en que se produce la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, pero no se produce repartiendo el trabajo anterior, repartiendo entre hombres y mujeres el trabajo anterior, el profesional y el doméstico, sino echando encima de las mujeres 40-45 horas de trabajo añadido. En la medida en que los hombres empiezan a compartir ese trabajo, pues esa carga enorme, casi de esclavitud de las mujeres se empieza a aliviar progresivamente, pero siguen siendo 40-45 horas añadidas, ¿no? Y este ha sido un factor clave en todos los países para un hundimiento inmediato de las tasas de natalidad. Bien, bueno, sí, ahí está ese tema, el tema de la relación entre prestaciones de jubilación y tener más o menos familia. Ese pues es un tema que lo están tratando en algunos países y puede ser importante, ¿no? Es decir, en qué medida unos ciudadanos contribuyen, el que la contribución de los ciudadanos a través de tener hijos se vea reflejada en el nivel de las pensiones, es algo que algunos países están analizando, ¿no? Otro es, efectivamente, la disposición de recursos por los jóvenes para emanciparse, y el tercero y fundamental, el tiempo de trabajo. Es decir, el tener tiempo disponible para dedicarlo al trabajo doméstico, incluyendo la crianza de hijos, ¿no? Bien, María Victoria. Bueno, pero claro, para todo esto necesitamos, como siempre, otra clase política. Claro, la clase política que hemos tenido hasta ahora es la clase cómplice del hundimiento demográfico. Es la clase que durante el hundimiento demográfico no es una cosa de ahora, sino que en Europa se produce ya en los años 70. Y desde entonces no se ha hecho absolutamente nada. No solo eso, no se ha hecho absolutamente nada, sino que no se ha querido ni siquiera hablar del tema. Y hablar de problema demográfico era hasta, algunos decían, que políticamente incorrecto, y se metía en el cajón. O sea, esta clase política, que es la responsable del hundimiento demográfico, evidentemente hay que apartarla para que podamos empezar a plantear las cosas de otra forma, ¿no? María Victoria Hallado, parece que es. No estoy seguro de a qué te refieres. El precio de mercado seguro que es más barato que una guerra de independencia donde se pierde dinero y personas. El precio de mercado. No, lo siento, no estoy seguro de a qué te refieres. Si puedes hacer el comentario de otra forma, pues lo intentamos seguir. A ver, Cristina Vallejos. Como dicen los mexicanos, ¿por quién votarás? ¿Por el SIDA o por el cáncer? Republicanos o demócratas igual te llevan a la muerte. Bien, sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver.
Esto era evidentemente así hasta que llega el trumpismo, ¿no? Es decir, los republicanos y demócratas al final daba más o menos lo mismo quién ganara las elecciones porque las diferencias entre unos y otros eran matices, ¿no? Claro, aquí la gran incógnita es el trumpismo, ¿no? Sobre todo en el ámbito geopolítico, ¿no? Es decir, nosotros ya decimos que tenemos muchas dudas sobre qué es lo que va a hacer el trumpismo si ahora gana las elecciones en ese segundo mandato de Donald Trump, ¿no? Dudas que vienen de las contradicciones continuas del primer mandato. Pero esas contradicciones algunos las explican pues por la debilidad de Trump incluso dentro de su propio partido, por la complejidad de la administración norteamericana, etcétera, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Y claro, las proclamas originales del trumpismo de que América deje de ser el policía del mundo y se concentre en resolver sus retos internos, eso es algo en sí mismo extraordinario, ¿no? Que explica también por qué Donald Trump, que puede explicar, vamos a decir, por qué Donald Trump fue el primer presidente en muchos años que no inició una guerra, pero claro, eso puede responder a distintas razones. La cuestión clave es si realmente van a ser coherentes con esa perspectiva que sería compatible con la apuesta de los países emergentes por el mundo multipolar o no. No lo van a hacer. Pero eso va a ser, claro, si efectivamente ganan las elecciones, el que adopten una u otras políticas va a ser definitivo de una enorme trascendencia para Estados Unidos y para el mundo, claro. Decía, frente a esas dudas, sí es cierto que hay muchos interlocutores en general que están dando por supuesto que el trumpismo va a responder a esos planteamientos originales, ¿no? De apuesta o de coherencia con ese mundo multipolar. Y entre ellos, pues parece que los países emergentes, sus propios enemigos, es decir, están aparentemente tan obsesionados con que no gane el trumpismo precisamente por esto, ¿no? Porque puede significar su fin desde el punto de vista geopolítico al menos, ¿no? Y también, por ejemplo, algunos movimientos de los demócratas antisistema o de los demócratas antioligárquicos, ¿no? Como Tulsi Gabbard o Robert Kennedy, ¿no? Que han dejado de apoyar al Partido Demócrata y se han lanzado a apoyar la candidatura de Donald Trump. Claro, esto quiere decir algo, ¿no? Ellos tienen que tener información suficiente de lo que realmente es y no es el trumpismo, ¿no? Bueno, Cristina Vallejos también nos sigue diciendo listos para el show porque al final son la misma perdición de la humanidad, serviles a un solo amo, quien es el que manda de verdad en el mundo. Bueno, esta es la gran duda, ¿no? Porque también se ha comentado que en realidad lo que quieren los Estados Unidos es tener dos alternativas que hagan de policía bueno o de policía malo según el contexto, que los demócratas se enfoquen más en combatir a Rusia, pero si eso no funciona, que luego los republicanos le sustituyan para combatir a China. Bueno, no lo sé. Esto habrá que verlo. Esto parte de esa filosofía pues de Kissinger y de Brzezinski, según la cual con los dos no podemos, es decir, con Rusia y China juntos no podemos. Luego la estrategia tiene que ser, si vamos contra uno, separar al otro, etcétera. Bien. Ruth Margarita Mos Patiño nos dice, le gusta el análisis, dicen, esto refleja la mentalidad del americano y de la izquierda woke. Lamentable lo que pasa en USA. Esta expresión de izquierda woke es más o menos lo que nosotros llamamos izquierda cooperativa, es decir, esa izquierda que ha asumido los valores del posmocapitalismo, ¿no? Que son el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación sistemática o masiva de mano de obra migrante, el individualismo, el globalismo y el debilitamiento o destrucción de las comunidades humanas, ¿no? Bueno, no es exactamente lo mismo. Quizás el concepto de izquierda woke en Estados Unidos es un poco más
más centrado en algunos aspectos de lo que nosotros llamamos izquierda corporativa o izquierda posmocapitalista, ¿no? Pero claro, yo iría más allá, es decir, esa izquierda woke se llama a sí misma izquierda, pero tenemos que aceptar que la gente o los grupos políticos son siempre lo que dicen que son. Pues yo creo que no. Nosotros ya hemos dicho más de una vez que esa izquierda corporativa no es izquierda. Y repito siempre, bueno, pues claro, las palabras quieren decir lo que pongamos detrás al final. Entonces pueden ir cambiando el sentido en el tiempo. Pero evidentemente, para mucha gente, teniendo en cuenta lo que para mucha gente es el concepto de izquierda, esta izquierda woke, esta izquierda corporativa, desde luego no es izquierda. Es un fraude absoluto. Se llaman a sí mismos así, pero no lo son. Bien, Ángel Domar. Sí, hablando sobre los debates presidenciales, dice, pobres debates, solo se acusan, ninguno dice cómo resolverá los problemas. Para el mundo ninguno de los dos es conveniente. Bueno, lo cierto es que el nivel de los políticos, no solo en Estados Unidos, en Occidente en general, ha caído de forma radical. La capacidad técnica y estratégica de los líderes políticos pues se ha hundido con respecto a hace 2 generaciones. Tenemos que comparar en Europa los políticos actuales, bueno, no sé, con un Mitterrand o incluso un Chirac o con un Kohl o incluso un Schröder, por decir una cosa, ¿no? Pero, en fin, estamos en un hundimiento que yo creo que no es casual, porque al suceder en todas partes quiere decir que esto probablemente responde a algo, ¿no? Responde en buena parte, yo creo que a que los políticos cuando más débiles son más interesantes para los intereses corporativos, que son los que al final toman las decisiones y deciden impulsan en los partidos que uno u otro salga adelante, etcétera. Bien. Sí, también creo que se está refiriendo a las elecciones Walter E. Carena. Creo que también se está refiriendo a las elecciones estadounidenses y dice, no entiendo cómo es posible que millones de personas pierdan tiempo mirando o comentando lo sucedido en este circo patéticamente político. Bueno, sí, la verdad es que es bastante circo, pero sin embargo, bueno, las repercusiones pueden ser importantes, ¿no? Bueno, Pablo Beunza. Totalmente de acuerdo. De buscar en Europa un alto el fuego, como han dicho esto es de hace unas semanas, ya no lo están diciendo, ¿no? Pero bueno, es solo para ganar tiempo y buscar una reestructuración de la OTAN, jamás para buscar una verdadera paz. ¿Cómo va a perder BlackRock las tierras negras compradas a Ucrania? Por ejemplo, quedarse en tablas no beneficia nada a Rusia. Rusia sabe todo esto, no pensemos en una posible ingenuidad rusa. Bueno, sí, esta es una de las posibles razones porque esas apelaciones de hace unas semanas a ese posible alto el fuego en Ucrania no han salido adelante, porque nadie se las creía, ni Rusia ni ellos mismos, ¿no? Que lo que quieren es evitar a toda costa una victoria de Rusia y están dispuestos a cualquier cosa para que Rusia no gane en Ucrania. No por Ucrania, evidentemente, ya sabemos por qué, sino por la supervivencia de la OTAN y de los intereses corporativos, sobre todo, que son, ya sabemos, los que toman las decisiones. Bueno, Pablo Beunza. A ver. Económicamente las élites otanazis, dice, no saben cómo meter mano a Rusia. Dan palos de ciego que a Rusia no le están afectando. Más bien todo lo contrario. Parece que se fortalece. La dependencia energética es de Europa, no de Rusia. Rusia comercia con medio mundo. Rusia quiere buen desarrollo e intercambio comercial con Europa. Y si sumamos las sanciones de Europa a China y el bloqueo comercial a China, pues junta el hambre con las ganas de comer. Bueno, efectivamente, a partir de las acciones a Rusia que se ponen en marcha desde el año 2022, enseguida, unos meses después, ya se empieza a presionar a China para que se despegue estratégicamente de Rusia, ¿no? Y esto se añade, bueno, a movimientos que se habían producido en los últimos años de
empezaban, no sé si una guerra comercial, pero empezaban a poner obstáculos a las relaciones económicas con China, sobre todo a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca en el 2017. Y bueno, también en Europa, pues cada vez siendo progresivamente conscientes de la debilidad de la industria europea frente a la industria china, de la debilidad creciente en cada vez más sectores, pues se estaban sustituyendo rápidamente el lenguaje tradicional del libre comercio internacional por el que hay que hacer algo para defenderse de China en este sector, en el otro, con un argumento o con el otro. Pero a esto se han añadido las razones geopolíticas. En el año 2000, a partir del año 2022, destinadas a castigar a China o a empujarle, a castigarle por su cercanía a Rusia y empujarle a ver si se consigue separarlo estratégicamente de Rusia, ¿no? Y bueno, esto nos ha llevado en estos 2 últimos años a que al tomar una decisión tras otra, muchas veces en contra de los propios intereses europeos y muy inducidas desde Estados Unidos, ¿no? Independientemente de que haya empresas concretas o sectores concretos que se puedan beneficiar de ese desacople de China, en conjunto es un verdadero desastre para la economía europea. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Bien. Pablo Beunza nos dice, debe morir por nuestro bien, pero no sé a qué se refiere con lo de debe morir por nuestro bien. Dice, las élites en pánico no van a cejar en escalar, con una beligerancia en aumento. Viviremos meses muy decisivos. Es una cuestión de vida o muerte para estas élites cochambrosas y dominadoras. Élites que lo que pretenden es diezmar a la humanidad. Muy buen análisis. Bueno, efectivamente, sí, nosotros ya hace aproximadamente un año que venimos diciendo que estos meses, los meses en los que estamos ahora, van a ser decisivos, los de mayor peligro también de un estallido mundial, ¿no? El mayor peligro porque ya ven, digamos, su capacidad de actuación, estos intereses corporativos occidentales ven su capacidad de actuación ya limitada en el tiempo, porque parece que dan por supuesto que una posible presidencia de Donald Trump les cerraría el camino, y por otro lado porque la victoria rusa en Ucrania está cada vez más cerca. Entonces, efectivamente, por lo menos desde ahora hasta enero, estos 4 meses van a ser efectivamente decisivos. Y como están dispuestos a cualquier cosa para evitar esa victoria rusa en Ucrania, pues podemos dar por supuesto, todo parece indicar que están deseando provocar un estallido internacional mundial, bien sea desde Oriente Medio o desde Ucrania, Rusia o en las dos direcciones, durante estos meses, durante estas semanas y meses, antes de las elecciones norteamericanas o antes de la toma de posesión del nuevo presidente, ¿no? O de la nueva presidenta. Bien. Bueno, no me voy a extender. Pablo Beunza ha hecho referencia también élites que lo que pretenden es diezmar a la humanidad. Este es un tema muy fuerte, muy llamativo y nuevo para muchas personas. A nosotros nos sorprendió, pero, pero sí es cierto, y esto es perfectamente constatable, que hay una mentalidad maltusiana que se ha gestado en las élites occidentales durante muchos años, en los últimos 200 años de forma progresiva, que con un argumento o con otro, diciendo que la población es excesiva, que vosotros sois demasiados, ¿no? Entonces, como consecuencia de esa mentalidad, algunos han hecho declaraciones repetidas, llevándola esto al extremo, diciendo que la humanidad somos 8.000 millones, no deberíamos ser más de 1.000, no deberíamos ser más de 2.000, pero no cualquier persona. Los hizo el rey consorte de Inglaterra, lo dijo públicamente, que había que hacer algo para reducir la población a 1.000 millones. Algunos de líderes económicos también lo han dicho, ¿no? Entonces, bueno, que existe esa mentalidad está claro. No es fácil establecer una relación directa, probatoria, vamos a decir, entre esas declaraciones y actuaciones concretas, pero que existe esa mentalidad es innegable. Bien,
Creo que no he contado bien el tiempo, pero creo que ya llevamos media hora, o sea que lo voy a dejar aquí. Como siempre, por favor, no os olvidéis apuntaros, suscribiros al canal dándole a la tecla de suscribir. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse, hacer like también en el vídeo, si os ha gustado, difundir lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas, propuestas que iremos comentando o respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Como tenemos muchas preguntas acumuladas, pues intentaremos ir elaborando este tipo de vídeos pues todo lo a menudo que podamos. ¿De acuerdo? Vale, pues gracias y un saludo.